Si paseas por el madrileño barrio de Salamanca, no te sorprenderá encontrarte anuncios de pisos que rondan los 2 millones de euros. Viviendas de poco más de 100 metros que se venden a precios que desafían cualquier lógica. Pero detrás de esa postal tan exclusiva hay un nombre que casi todos hemos oído alguna vez, aunque muchos no conocen de verdad. José de Salamanca y Mayol. El célebre marqués de Salamanca fue mucho más que el hombre que dio apellido a un barrio de lujo. Fue banquero, político, empresario y un inversor obsesionado con transformar Madrid en una ciudad vanguardista, cuando la capital aún tenía alma de villa y aspiraciones de capital cosmopolita. Un personaje que quiso reconstruir la ciudad a su medida y que pagó el precio, literalmente hablando, más alto por intentarlo. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. José de Salamanca nació en Málaga en 1811, en una familia que, sin ser aristocrática, ya tenía cierto peso social. Su padre era médico, profesión que en aquella época daba prestigio y estabilidad. Su madre, por su parte, procedía también de un entorno acomodado. Crecer en esa mezcla de comodidad económica y expectativas elevadas marcó su carácter desde muy joven. José tenía acceso a educación, contactos y una visión de futuro poco habitual para la España del momento, aún muy marcada por las tensiones políticas y los restos del antiguo régimen. Estudió en la Universidad de Granada y allí se licenció en Filosofía, Letras y Derecho. Más allá de los títulos, lo interesante es el ambiente en el que se movió. Granada en esos años hervía de ideas liberales, tertulias políticas y debates que buscaban impulsar el país hacia un modelo más moderno. Tras terminar sus estudios, regresó a Málaga y empezó a moverse con sorprendente soltura en círculos políticos y militares. Aún no era político, pero se le empezaba a intuir facilidad para tejer alianzas y para entender que la política y la economía rara vez van separadas. Con poco más de 20 años ya era alcalde mayor de Monóvar, en Alicante, y poco después juez de instrucción en Vera, Almería. Esto, en un país donde los cargos se movían a golpe de contactos, decía mucho de él. El salto a la política nacional llegó pronto, durante el reinado de Isabel II. En 1836 fue elegido diputado por Málaga y a partir de ahí Madrid se convirtió en su escenario natural. Entró en el Congreso en un momento convulso, con cambios de constitución, gobiernos efímeros y luchas entre liberales moderados y progresistas. Su presencia en la política fue reiterada durante años. Primero fue diputado en varias legislaturas y poco después empezó a ocupar otros cargos de mayor peso. El momento más llamativo llegó en 1847, cuando se le nombró ministro de Hacienda. Se relacionó con nobles, financieros, empresarios ferroviarios y figuras del entorno de la reina gobernadora María Cristina, la madre de Isabel II. Este círculo le abrió puertas a inversiones, concesiones y operaciones económicas que entonces solo estaban al alcance de unos pocos. Por ejemplo, obtuvo la explotación del estanco de la sal durante 5 años, un negocio muy lucrativo para la época. Eso sí, moverse en las altas esferas tenía un precio. Ganó amigos poderosos, pero también enemigos igual de influyentes. Entre ellos el general Narváez, una de las figuras más fuertes del moderantismo. Las tensiones llegaron incluso a investigaciones y acusaciones sobre si algunas decisiones ministeriales beneficiaban realmente a sus propios negocios. Su entrada en el mundo financiero fue decisiva. Su gran salto económico llegó gracias a operaciones bursátiles que en su tiempo fueron tan célebres como polémicas. Aprovechó la falta de regulación y su cercanía al poder para realizar compras masivas que hicieron subir artificialmente los valores y vender justo en el momento clave. Trabajó después con banqueros franceses y británicos, levantó sociedades y se convirtió en uno de los grandes nombres del Madrid económico. Y de hecho vio en el desarrollo del ferrocarril una enorme oportunidad. No en vano fue un promotor clave de la inauguración de la línea Madrid-Aranjuez en 1851, una de las primeras líneas ferroviarias del país y símbolo de modernización tecnológica. Debemos entender que en pleno siglo XIX era el equivalente a lo que hoy es la inteligencia artificial. Implicaba el gran salto tecnológico, la gran promesa para transformar un país. Y Salamanca lo vio clarísimo. Y sin embargo, su actividad empresarial no se limitaba solo a los ferrocarriles. Invirtió en minas, compañías de gas, negocios de abastecimiento urbano, sociedades de crédito y hasta proyectos culturales. Compró arte, mucho arte, incluyendo cuadros de enorme valor.
Incluso fue propietario del Teatro del Circo, uno de los espacios escénicos más lujosos y dinámicos de Madrid. Pero si algo le ha dado inmortalidad al Marqués de Salamanca, que por cierto recibió el título de manos de Isabel II en 1864, no son ni los trenes ni las operaciones financieras, sino el barrio que lleva su nombre. El ensanche de Madrid fue una de las transformaciones urbanísticas más importantes del siglo XIX en España, y él fue una de las figuras centrales para que se materializara. Para situar el contexto, a mediados del siglo XIX, Madrid se estaba quedando pequeña. Los restos de la antigua muralla medieval, que marcaban algunos límites de la capital, eran un obstáculo para la expansión, y la ciudad sufría problemas de higiene, de densidad y de movilidad. El ayuntamiento aprobó un ambicioso plan para extender Madrid hacia varias direcciones, según el conocido como Plan Castro de 1860, cuyo trazado general fue obra de Carlos María Castro. De acuerdo a ese plan, el sector noreste, desde la Puerta de Alcalá hacia lo que hoy son las calles de Goya, Velázquez, Serrano o Príncipe de Vergara, se convirtió en el gran objetivo de José de Salamanca, que fue quien lo financió y lo convirtió en un desarrollo urbanístico real. Salamanca compró enormes extensiones de terreno, muchas de ellas aún agrícolas, y empezó a desarrollar ese nuevo y moderno barrio que rompía completamente con la trama medieval del centro histórico. Calles amplias, manzanas rectangulares, edificios regulares, espaciosos y elegantes. Un diseño que buscaba asemejarse a los grandes ensanches europeos como el de París. El barrio incluía servicios que para la época eran revolucionarios. Un alcantarillado más moderno, conducción de aguas, zonas arboladas, espacios comerciales, viviendas de mayor tamaño y con más luz. Por eso, muchos lo han descrito como el primer barrio burgués moderno de España. Y de hecho lo era. Pero el proyecto tenía un coste brutal. Salamanca hipotecó propiedades, pidió créditos en el extranjero y puso en juego prácticamente toda su fortuna personal para seguir adelante. Durante un tiempo pareció que lo tenía todo bajo control. Sin embargo, la crisis de 1866 y el derrumbe financiero posterior arrastraron varios de sus proyectos. Muchos de los edificios ya construidos tuvieron que venderse apresuradamente y él perdió gran parte del control del ensanche. Lo sorprendente es que aunque él terminó arruinado, el barrio prosperó. A lo largo de las décadas se convirtió en el epicentro comercial, residencial y social de la élite madrileña, hasta hoy, que se ha convertido en uno de los distritos más caros del país y símbolo de la ciudad. Después de perder casi todo el control sobre el ensanche madrileño y ver cómo su imperio empresarial se desmoronaba, José de Salamanca no se retiró a un segundo plano. Muy al contrario, siguió buscando proyectos con los que reconstruir su fortuna. Uno de estos últimos intentos fue el Canal del Duero, una obra hidráulica que pretendía mejorar la navegación y el riego en una de las zonas agrícolas más importantes de Castilla. También se interesó por iniciativas urbanísticas en San Sebastián, una ciudad que en esos años comenzaba a perfilarse como un destino de lujo para la aristocracia y la alta sociedad. Sin embargo, la falta de liquidez, la presión de los acreedores y los restos de deudas anteriores hicieron que estas operaciones avanzaran con dificultad y no llegaran a consolidarse como él esperaba. José de Salamanca murió el 21 de enero de 1883 en su quinta de Vistalegre, en Carabanchel, en una situación completamente distinta a la que había disfrutado décadas atrás. El marqués de Salamanca murió sin dinero, pero su nombre nunca desapareció del imaginario colectivo. Y hay un detalle que resume bien su trayectoria. El palacio donde celebró sus fiestas más fastuosas, en Recoletos, terminó siendo derribado y en su lugar se levantó el edificio del Banco Español de Crédito, uno de los iconos financieros de la ciudad. Pasó de símbolo de su riqueza personal a convertirse en símbolo de la economía moderna que él ayudó a impulsar. Una ironía histórica perfectamente documentada que refleja en una sola imagen la vida de un hombre capaz de transformar una ciudad incluso cuando su propio destino se le escapaba entre las manos. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.